aranceles más altos en Estados Unidos y China, se espera que el crecimiento se modere a algo como 2,9% el próximo año. Para 2027, cuando los efectos de los aranceles empiecen a disminuir, se proyecta que la actividad global suba algo como a 3,1%. La próxima. ¿Y cuáles son los motores de este crecimiento a mediano y a corto y mediano plazo, a nuestro juicio? Como pueden ver aquí en esta diapositiva, la inversión en inteligencia artificial y en TICs, las tecnologías de información y comunicaciones, ha sido un factor muy importante detrás de la resiliencia económica global, lo que ha impulsado la producción industrial del sector tecnológico en Asia y Estados Unidos y lo que está apoyando el comercio mundial de bienes vinculados a las TIC. En contraste, el crecimiento de esos sectores ha sido comparativamente más débil en la Unión Europea. El impacto total del aumento de los aranceles a las importaciones en Estados Unidos aún no se ha sentido por completo. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos dos líneas, una azul y una naranja, y lo que vemos en las dos son básicamente los aranceles efectivos, que es decir, la tasa promedio sobre las importaciones de bienes hacia Estados Unidos, lo que se estima en algo como 14% en el mes de noviembre, que es la tasa más alta desde mediados de los años 30 del siglo pasado. Prácticamente hace 100 años que no hemos visto tasas o un arancel promedio tan alto como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y las empresas y los consumidores se están ajustando y la evidencia indica que los aranceles aumentarán los precios y reducirán la demanda de comercio. Lo que se espera, si ustedes miran esta diapositiva, es que las dos líneas se van a encontrar en algún punto, la línea más de arriba, que son los aranceles promedios basado en los anuncios de políticas, ¿no? Y la línea azul, que es un cálculo basado en lo que se está recaudando en términos de aduanas respecto al volumen de comercio. La próxima. Vale, creo que muy bien. Es importante notar lo que está pasando también en mercados laborales, ¿no? Si miramos más hacia adelante, el comercio y algunos de los indicadores de actividad de alta frecuencia apuntan a una desaceleración de la creación de empleo en nuestras economías, ¿no? Los mercados laborales también muestran signos de debilidad. Las vacantes laborales han disminuido y la tasa de desempleo en los países de la OCDE ha subido a algo como casi 5%, según nuestras últimas informaciones, que es un nivel más alto desde el periodo posterior a la pandemia. Los mercados laborales menos ajustados han moderado las presiones salariales y la confianza del consumidor permanece baja, sobre todo en los países de la OCDE. Este escenario que he descrito de forma muy breve comporta varios riesgos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, la sostenibilidad de las finanzas públicas y los mercados financieros, lo que deja la resiliencia de la economía global en una posición relativamente frágil. A ver, estos puntos uno por uno. La política comercial global sigue siendo un riesgo importante para nuestras perspectivas porque crea una incertidumbre respecto del marco de políticas públicas muy importante. Las restricciones comerciales han aumentado de forma constante, reflejando un giro hacia el proteccionismo y se han intensificado este año debido a los nuevos aranceles. El acervo, para darles una idea de lo que eso representa, si miramos el acervo acumulado de medidas restrictivas al comercio implementados por los países del G20 desde el año de 2009,
podemos ver que este acervo cubre algo como casi un 17% de las importaciones mundiales y lo que ha representado un aumento a lo largo de los años en las restricciones al comercio internacional. Las nuevas barreras, como aranceles más altos o controles de exportación más estrictos sobre minerales estratégicos, por ejemplo, elevarían aún más los costos de producción, reducirían la inversión y el consumo y podrían reavivar presiones inflacionarias. Por el contrario, acuerdos que reduzcan aranceles bilaterales y mejoren la previsibilidad de las políticas podrían apoyar un crecimiento más sólido y una menor inflación en los países de la OCDE. La próxima. Respecto de riesgos relacionados a las finanzas públicas, ¿no? Que es un segundo motivo de preocupación según nuestro análisis. Con elevados niveles de deuda pública, un crecimiento moderado y costos de endeudamiento más altos, los países necesitan actuar para mejorar su posición fiscal y evitar una mayor acumulación de deuda. Al mismo tiempo, se prevé un aumento de las presiones de gasto, especialmente en defensa, como pueden ver en la parte a la izquierda de la gráfica, el envejecimiento poblacional, que podemos ver en la parte a mano derecha de la gráfica, y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático que está afectando ya nuestros países de forma, en algunos casos, muy contundente. Los países de la OTAN, por ejemplo, si hablamos de gastos con defensa, planean destinar algo como 3,5% del PIB a gasto militar para de ahora hasta el año de 2035. Polonia, como pueden ver en la gráfica, ya es un país que está más allá de esta meta de los países miembros de la OTAN. El envejecimiento aumentará aún más presiones fiscales. La proporción de personas mayores de 65 años respecto de la población en edad de trabajar en los países de la OCDE subirá de algo como 33% en la situación hoy en día a algo como 53% en 35 años. Entonces estamos hablando prácticamente de aumentar del doble prácticamente del indicador de dependencia al cual nos tenemos que enfrentar. Sin reformas, la ya elevada relación deuda-PIB aumentaría aún más, hasta cerca de 230% del PIB en 2060, según nuestros cálculos, incluyendo los costos del envejecimiento, frente a algo como 150% del PIB sin estos costos. No abordar estas vulnerabilidades podría elevar el costo del servicio de la deuda y lastrar el crecimiento de nuestros países. Otro riesgo potencial proviene de la creciente importancia de las instituciones financieras no bancarias. Como pueden ver en la gráfica, muchas de estas instituciones operan con menor supervisión, menor regulación, menores requisitos de capital, lo que crea vulnerabilidades en nuestros mercados financieros. Hay varias instituciones, como las compañías de seguro, los fondos de pensiones, por ejemplo, que han crecido a lo largo del tiempo, pero son bien reguladas, ¿no? Estamos hablando básicamente de los segmentos del mercado financiero no bancario que no están bajo los mismos niveles y los mismos estándares, ¿no? de regulación y de supervisión. Y debido a la creciente interconexión que existe entre estas instituciones y los bancos, los riesgos en estas entidades podrían afectar la estabilidad financiera general si se materializa. La próxima, por favor. Prioridades de políticas. La primera es resolver las tensiones comerciales, ¿no? El diálogo constructivo entre países es fundamental para lograr una solución duradera de las tensiones comerciales. La recomendación a todos los gobiernos es trabajar a nivel bilateral y multilateral para mejorar los acuerdos comerciales internacionales, preservar los beneficios de los mercados abiertos y un comercio basado en reglas. Las simulaciones que presentamos en nuestro Economic Outlook muestran esos beneficios, ¿no? Si todos los países
redujeran los aranceles efectivos en algo como 1,5 puntos porcentuales respecto del escenario base, el PIB del G20 podría aumentar en algo como 0,2% al tercer año después de la reducción de los aranceles, ¿no? Parece un número muy pequeño, pero es importante si tomamos en cuenta lo que es el crecimiento de nuestras economías y lo que ha sido en los últimos años. Respecto de la política monetaria, los bancos centrales deben mantenerse cautelosos y listos para responder a cambios en las expectativas de inflación. Para el marco de los países de la OCDE, nuestras proyecciones son de una baja de la inflación hacia las metas de los diferentes países, y por lo tanto vemos que hay espacio para bajar los tipos de interés en estos países. Las reducciones graduales de estas tasas deben continuar donde la inflación converge hacia la meta, las expectativas están bien ancladas y las presiones subyacentes siguen contenidas, ¿no? Proyectamos que la mayoría de las economías avanzadas sigan bajando las tasas en los próximos trimestres, ¿no? Y paso al último mensaje de políticas públicas en nuestro análisis, que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? La deuda pública se mantiene elevada y seguirá aumentando según nuestras proyecciones. La disciplina fiscal es necesaria para asegurar la sostenibilidad de la deuda y mantener la capacidad de respuesta ante futuros choques. Las estrategias de consolidación dependerán de cada país, pero en general se necesitan planes creíbles de mediano plazo, centrados en contener el gasto, mejorar su eficiencia, reorientar recursos y reforzar ingresos, al tiempo que se sostiene el crecimiento sostenible y que se proteja a los más vulnerables, ¿no? Entonces, básicamente, para concluir con todas estas con todo este análisis, es que la economía mundial ha mostrado mucha resiliencia, ¿no? Basado y principalmente frente a los choques a que nos hemos enfrentado. Pero enfrenta también fragilidades crecientes, y lo que eso significa es que es muy importante subrayar la importancia de cooperar en materia comercial, mantener una política monetaria cautelosa, ejercer prudencia fiscal e impulsar todas las reformas estructurales muy ambiciosas en muchos países, muy importantes y necesarias para incrementar el crecimiento económico, reducir las vulnerabilidades, fortalecer la resiliencia y básicamente sentar las bases para mejoras sostenibles en los niveles de vida de nuestros países. Quisiera ahora dar paso a Ida, quien va a comentar más específicamente sobre las perspectivas económicas para los países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos, muchas gracias a Luis. Y mirando ahora América Latina, nuestras perspectivas económicas que hemos publicado esta mañana, lo que muestran es que la región seguirá creciendo lentamente en un entorno internacional que, como ha descrito Luis, está caracterizado por una gran incertidumbre y por riesgos a la baja. Y en el caso de América Latina, estos riesgos coexisten todavía con desafíos que están sin resolver en la región. Por un lado, la inflación permanece elevada en varios países, el espacio fiscal es limitado y frente a las perspectivas que presentamos hace unos meses hemos visto que algunos países han retrasado sus planes de consolidación fiscal. Y además, como hablábamos ahí, la región, como otros países, está expuesto a shocks externos y financieros que pueden seguir siendo importantes. Mirando esta diapositiva, eh, como vemos durante la primera mitad del año, la región ha presentado una cierta resiliencia con un crecimiento relativamente sólido, aunque desacelerándose, impulsado por el consumo privado, que está en azul en la gráfica, la inversión en verde y una contribución positiva de las exportaciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva y miramos por parte del comercio,
vemos que la región está menos expuesta en promedio a los aranceles de Estados Unidos cuando comparamos a otras economías emergentes, que aquí hemos puesto en color morado, y miramos a las economías de la región que están aquí en naranja. Vemos que de media la región está menos expuesta a la subida de aranceles. Y esto ha amortiguado, como decía, parte del impacto de las tensiones comerciales para varios países de la región. Pero obviamente la exposición es muy desigual entre países. Como vemos aquí, Brasil, que está más a la derecha, está actualmente enfrentando un arancel efectivo promedio que es el más elevado, por encima del 30%. Pero si miramos, por ejemplo, el caso de México, de Brasil, en el caso de México, el país de la región más expuesto a la economía estadounidense, pero que presenta un arancel efectivo relativamente bajo. Si miramos la siguiente diapositiva y miramos la incertidumbre global, en términos de política comercial, vemos que ha disminuido, es la línea verde, pero permanece elevada en términos históricos. Y si miramos a la incertidumbre doméstica, en cuanto a políticas domésticas, vemos que también ha disminuido, pero en términos históricos se mantiene alta y en algunos países, bueno, que vemos que se acercan ciclos electorales y hay otros factores internos que pueden estar impactando esta incertidumbre. Cuando miramos las proyecciones para este año y los próximos 2 años, el crecimiento proyectado para las 7 economías más grandes de la región en promedio será de un 2,3 en el 2025, un 1,9 en el 2026 y un 2,4 en el 2027. Hay diferencias significativas entre países. Cuando miramos al 2025, vemos que ha habido revisiones al alza del crecimiento tanto para Brasil como Colombia y Costa Rica respecto a las previsiones que teníamos de crecimiento en el mes de junio. Y ya de cara al 2026 vemos crecimientos menos fuertes, desaceleraciones, en la mayoría de países, excepto en el caso de México, donde se ve una ligera mejora. Mirando la inflación, vemos que en los últimos meses ha seguido cayendo, pero lo que sí es cierto es que ha sido más persistente de lo que esperábamos hace unos meses. Y en este año, en el 2025, preveemos que la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales en varios países, a pesar de que en los próximos 2 años sí que vemos que va a converger gradualmente la mayoría de países en 2026 y en algunos casos en 2027. Entonces ahí el mensaje para la política monetaria es que es importante mantener una política monetaria prudente, como ha sido el caso hasta ahora, y basada en datos para continuar ese proceso de llevar la inflación a la meta en un contexto en el que, como ya decía antes, bueno, hay una alta incertidumbre y en algunos casos hemos visto que las políticas fiscales son expansivas, lo cual no está ayudando en términos de inflación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la deuda pública sigue siendo elevada y ha aumentado y lo que vemos es que varios países han retrasado sus planes de consolidación fiscal, por tanto los déficits, que es lo que vemos en esta diapositiva, son más elevados de lo que proyectábamos hace un año exactamente, son las flechitas que se ven. Y en algunos países pensábamos que esa bajada del déficit iba a ser más rápida de lo que en realidad ha sido, como por ejemplo en el caso de Colombia. Entonces, ahí nuestro mensaje principal es que la política fiscal debe avanzar con medidas concretas y ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal en un entorno incierto y sobre todo con elevados costes de financiación. En un momento en el que el crecimiento es moderado, el espacio fiscal es limitado y las barreras al comercio están aumentando, creemos que es el momento adecuado para avanzar con reformas estructurales. Es aún más importante que en otros entornos. Y, por un lado, para apoyar el crecimiento a corto plazo, pero también a largo plazo, que como sabemos y hemos reiterado,
en la región es débil. En el capítulo especial de las perspectivas económicas que hemos publicado hoy, subrayamos la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes en todos los países de la OCDE, y ese también es el caso en América Latina. Y un área en concreto donde pensamos que hay margen de mejora, si pasamos a la siguiente diapositiva, es en digitalizar el sector público. Creemos que puede actuar como un motor de crecimiento porque puede ayudar a simplificar trámites, mejorar la eficiencia regulatoria y además aumentar la transparencia. Y esto puede tener un efecto directo positivo sobre la productividad de las empresas, que como sabemos es uno de los desafíos estructurales de la región. Porque digitalizar el sector público no es solamente mejorar y modernizar el sector público, pero también puede ayudar a transformar la economía y apoyar el crecimiento. Lo voy a dejar ahí para la región y voy a dar paso a mis compañeros, empezando por Argentina. Gracias. Buenas tardes y buenos días. A pesar de una desaceleración temporal a mediados de año, el crecimiento en 2025 cerrará en 4,2% tras un repunte en el tercero y cuarto trimestres. Durante los próximos 2 años, el crecimiento será impulsado principalmente por la inversión, en especial en los sectores minero y energético, apoyada por el régimen de incentivos para grandes proyectos de inversión y por la reducción de las cargas administrativas para las empresas. El consumo privado, que ha sido afectado por el nivel y la volatilidad de las tasas de interés, se irá fortaleciendo a medida que mejoran las condiciones financieras y que repunta el crecimiento de los salarios reales. Menores impuestos a la exportación, menores cargas administrativas y el impulso de la inversión en los sectores minero y de energía favorecerán el crecimiento de las exportaciones. Prevemos un crecimiento del PIB de 3% en 2026 y de 3,9% en 2027. La disciplina fiscal y las tasas de interés reales positivas contendrán las presiones de demanda, permitiendo que la inflación continúe bajando. Esperamos que la inflación promedio se sitúe en 41,7% este año, en 17,6% en 2026 y en 10% en 2027. Las prioridades de política deben incluir la adopción de una reforma tributaria integral que elimine los impuestos más distorsivos, reduzca la complejidad tributaria y amplíe las bases imponibles. Esto contribuiría a mejorar la posición fiscal de manera sostenible. Además, se debe mantener el impulso de reforma de los últimos 2 años. Para impulsar la productividad, se debería seguir racionalizando la normativa empresarial, en especial reduciendo las barreras de entrada en los sectores de servicios y disminuyendo las cargas administrativas para las nuevas empresas. Ahora James presentará las proyecciones para Brasil. Muchas gracias, Adolfo. En Brasil vemos los indicadores de corto plazo, inclusive los indicadores de confianza, que sugieren un ritmo de crecimiento más lento después de un primer semestre muy fuerte. Los aranceles más elevados en el caso de Brasil claramente lastrarán el crecimiento, aunque por ahora su efecto ha sido bastante moderado gracias a la buena cosecha y a la capacidad de diversificar los mercados de exportación. El mercado laboral sigue bastante fuerte, con una tasa de desempleo que alcanzó un mínimo histórico de 5,6% en el tercer trimestre y un sólido aumento de los salarios. Ante esos factores, vemos un crecimiento del 2,4% en el 2025, del 1,7% en el 2026 y luego un repunte al 2,2% en el 2027. La inflación alcanzó un máximo de 5,5% en abril y vino bajando desde entonces. Sin embargo, seguirá por encima de la meta durante los próximos 2 años, por lo menos en promedios anuales, con previsiones del 4,2% en el 2026 y del 3,8% en el 2027. Eso implica que la política monetaria tendrá que seguir restrictiva, aunque esperamos reducciones de tasas a partir del 2026, con una reducción de 4,5 puntos hasta finales del 2027.
El panorama fiscal sigue siendo desafiador y será importante encontrar nuevas medidas de ajuste para asegurar el cumplimiento con las metas del marco fiscal, inclusive del lado del gasto público. Dar más flexibilidad al proceso presupuestario seguramente ayudaría en este contexto. En términos de prioridades para las políticas, destacar la necesidad de simplificar regulaciones y reducir barreras de entrada a los mercados para así fortalecer la competencia y con eso la productividad y la inversión. Y con eso paso la palabra a Dimitris para Chile. Buenos días, buenas tardes. Pasamos a Chile. Chile entra al 2026 con una economía en expansión sostenida. Proyectamos un crecimiento del PIB del 2,4% en el 2025 y 2,2% en el 2026 y 2027, en línea con el crecimiento potencial del país. El impulso, el crecimiento viene sobre todo de dos fuentes de la demanda interna: las inversiones y el consumo privado. En el 2025, como vemos en el gráfico, la inversión crece fuertemente a una tasa del 6,8% después de una leve contracción en el 2024, y se proyecta que la inversión siga creciendo, aunque a un ritmo ligeramente más moderado del 5% en el 2026. La inversión está apoyada por una baja del costo del crédito, mejor confianza empresarial y una cartera sólida de proyectos en minería y energía. Por el lado del consumo privado, también aporta el crecimiento. Los salarios reales siguen creciendo a un ritmo alrededor del 3% anual. El empleo está aumentando y la confianza de los hogares ha mejorado. Por el lado de la inflación, la tasa de inflación sigue bajando. Bajó desde niveles en torno al 5% al principio del año al 3,4% en octubre, tanto la tasa general como la subyacente, y ya se encuentra dentro del rango de tolerancia del Banco Central, con expectativas ancladas en el 3%. Nuestro escenario base es que la inflación siga convergiendo a la meta del 3% de manera gradual en el 2026 y se mantenga en torno a ese nivel en el 2027. Y eso es consistente con la política monetaria que sigue siendo actualmente ligeramente restrictiva, pero que se irá normalizando gradualmente hacia una tasa neutral, siempre y cuando los datos de inflación lo permitan. Por último, dos prioridades de política económica. La primera es mantener la consolidación fiscal, que eso será importante. En el 2025 el déficit estructural sigue ligeramente por encima de la meta y la deuda ligeramente por encima de los 40%, está cerca del ancla que la administración fijó. Y se está acercando al ancla que la administración fijó, y mantener la consolidación fiscal es clave para estabilizar la deuda y reconstruir el espacio fiscal. Y para finalizar, se necesitan reformas estructurales que impulsen la productividad y la participación laboral para elevar el crecimiento tendencial, entre ellas, entre otras, mejorar las competencias de los trabajadores o avanzar en la digitalización del sector público. Y ahora le paso la palabra a Michael sobre Colombia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Para Colombia, hemos revisado nuestros pronósticos al alza después de un segundo y sobre todo tercer trimestre con un crecimiento muy fuerte. Entonces, pronosticamos ahora un crecimiento de 2,8% para este año y el siguiente, 2,9% para el 2027. ¿Cuáles son los factores tras de esos pronósticos? Primero, la inversión privada sigue recuperándose de manera gradual de su baja histórica que alcanzó, pero esa recuperación es también volátil y queda parcial debido a la incertidumbre y la debilidad del sector construcción en específico. El consumo privado mantendrá su solidez gracias a varios factores: la fortaleza del mercado laboral, los aumentos en los salarios reales y las remesas. Todos aquellos sostienen los ingresos de los hogares. El consumo y la inversión públicas serán menos importantes en el futuro con la consolidación fiscal que será muy necesaria. Las exploraciones, que son dominadas en Colombia por hidrocarburos, también reducirán su contribución debido a límites de producción interna, los bajos precios de petróleo y la elevada incertidumbre internacional. Una fuente de preocupación es la inflación.
inflación anual ha subido a 5,5% en octubre, que representa el quinto mes consecutivo que la inflación vaya subiendo. En nuestro escenario central esperamos de que de aquí en adelante la inflación de nuevo vaya reduciéndose, pero que nunca va a alcanzar la meta del 3% ni siquiera hasta el 2027. Sin embargo, hay riesgos al alza de ese escenario central de control de inflación. Por eso, la política monetaria deberá seguir prudente, restrictiva y basada en los datos. Y siguiendo nuestro análisis, nuestros pronósticos, solo podrá retomar recortes de tasas cuando haya señales duraderas que la inflación esté de nuevo en una senda hacia abajo, que creemos que va a pasar en algún momento en el 2026. El déficit fiscal es otro tema de preocupación. En junio de este año, el gobierno suspendió la regla fiscal usando el mecanismo que está institucionalmente previsto para eso, la cláusula de escape. Pero al no ser contenidos por la regla fiscal, los déficits previstos son muy altos, en torno al 7% este año, 6% y luego 5%, hasta volver a implementarse la regla fiscal en 2028. Además, hay riesgos significativos que esos déficits planeados sean más altos que los planes, como ha sucedido también en los últimos años, como han visto en el gráfico comparativo que mostró Aida. Por ello, insistimos que es necesario adoptar una consolidación fiscal que sea creíble y decidida para, primero, estabilizar la deuda, segundo, preservar la credibilidad del marco fiscal y tercero, recuperar la confianza de los inversores y así ayudar a la recuperación de la inversión. Un elemento clave en esto en Colombia es la adoptación de una reforma fiscal integral que asegure de manera duradera y sostenible los ingresos que son necesarios para absorber las presiones de gasto que existen en Colombia. Y con eso paso la palabra a Alessandro para Costa Rica. Muchas gracias, Mijail. En Costa Rica el crecimiento para 2025 se prevé sólido, alrededor del 4,2%, pero se prevé también que ralentizará al 3,5% en 2026 y al 3,4% en 2027. Los dos factores que van a explicar esta ralentización son la incertidumbre global y las tensiones comerciales. En ese sentido, cabe recordar que los aranceles para las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia Estados Unidos han subido al 15% este verano. Y Estados Unidos absorbe, decimos, casi la mitad de las exportaciones de los bienes de Costa Rica. Desde el punto de vista de la inflación, esta se ha vuelto negativa, un caso bastante único en la región desde mayo de ese año, y vamos a prever que se mantendrá muy baja, creciendo de manera muy gradual hasta alcanzar el 0,8% en 2026 y el 2,1% en 2027. En ambos casos por debajo de la meta del 3%. Vale, ¿cuáles son las prioridades por Costa Rica? Hay muchas, pero nos vamos a enfocar en dos específicas. La primera es la política fiscal. El espacio fiscal de Costa Rica es muy limitado y entonces se necesita que Costa Rica siga con una política fiscal prudente. Eso significa seguir respetando la regla fiscal, mejorar la eficiencia en el gasto público y ampliar la recaudación, por ejemplo, a través de una expansión de las bases imponibles. Segundo factor es la diversificación de los destinos de exportaciones. Por eso se necesita que Costa Rica siga con sus esfuerzos para abrir nuevos mercados a través de acuerdos comerciales. Y al lado de eso, también mejorar su infraestructura de transporte, especialmente en el sector portuario. Por ejemplo, mejorar la infraestructura en la costa del Pacífico favorecería la expansión de las exportaciones hacia los países de Asia a alto crecimiento. Y gracias, y con eso le paso la palabra a Alberto para hablar de México. Sí. En México, como vemos en el gráfico, el motor exportador está sosteniendo la actividad económica. Vemos que las exportaciones no automotrices mantienen un crecimiento muy sólido y esto viene impulsado por una parte por un mejor aprovechamiento del TEMEC
y por otra parte por la fuerte demanda de Estados Unidos, especialmente vinculada a productos relacionados con las tecnologías de la información y al dinamismo que hay en ese sector asociado a la inteligencia artificial, como describía Luis al comienzo de la presentación. En el lado menos favorable existe un alto nivel de incertidumbre en México que está frenando a la inversión y más recientemente también vemos cómo está moderando el consumo. Esta incertidumbre proviene tanto de factores globales como las aranceles y las tensiones geopolíticas, pero hay también elementos domésticos que están incrementando la incertidumbre, en particular reformas institucionales de gran alcance recientes, como son la reforma judicial y cambios recientes en los reguladores independientes. En este contexto, esperamos una desaceleración del crecimiento este año hasta el 0,7% y una recuperación gradual en los dos próximos años, 1,2% en 26 y 1,7% en 27. En cuanto a los precios, aunque la inflación general se ha venido moderando en los últimos meses, la inflación subyacente sigue por encima del 4%, se ha estabilizado por encima del 4%, lo que indica que hay riesgos importantes por el lado de la inflación. La menor actividad que estamos viendo pues va a dar alivio, va a hacer que algunas de las presiones inflacionales vaya cediendo, pero la política monetaria deberá permanecer muy prudente y deberá estar guiada por la evolución de los datos. Y para fortalecer el crecimiento, la tarea pendiente de México desde algún tiempo es fortalecer la productividad y hoy nos gustaría destacar tres reformas claves. Primero, fortalecer los ingresos tributarios para, por una parte, continuar con el ajuste fiscal que está en marcha y, por otra parte, reforzar el gasto en áreas que son favorables al crecimiento, como es la educación o infraestructura de calidad. Segunda reforma, simplificar y digitalizar regulaciones para facilitar la inversión y la creación de empresas y trabajos formales. Hay buenos planes en marcha en este sentido y ahí lo importante es que la simplificación y la digitalización no se haga no solo a nivel federal, sino también a nivel de estado y a nivel de municipio. Y por último, fortalecer la educación vocacional y la educación temprana. La formación vocacional ayudaría a que más jóvenes adquieran habilidades que les permitan acceder a empleos de calidad y la educación temprana ayudaría a que más mujeres puedan acceder al mercado de trabajo y a que su talento sea plenamente aprovechado. Y paso la palabra a Paula para hablar de Perú. Sí, gracias Alberto. En cuanto a la economía peruana, esta ha mostrado resiliencia a pesar de la incertidumbre global y doméstica, con un crecimiento que estuvo cercano al 3,3 en la primera parte del año. Esto ha reflejado una inflación baja, un mercado laboral algo más dinámico y una recuperación de la inversión apoyada por mejores condiciones financieras y nuevos proyectos de asociaciones públicos-privadas. La inflación lleva ya varios meses dentro del rango meta y las expectativas de inflación siguen ancladas en torno al objetivo del Banco Central del 2%. Nuestro pronóstico es de un crecimiento del 3,1 para este año, moderándose hacia el 2,8 el año que viene y 2,7 en el 2027, en línea con una mayor incertidumbre doméstica, riesgos externos y la convergencia hacia un ritmo de crecimiento subyacente más lento. La inflación prevemos se mantendrá controlada alrededor del objetivo del Banco Central del 2%. En cuanto a las políticas macro, la política monetaria se encuentra en una postura neutral, que es adecuada, pero debe seguir siendo cautelosa. En cuanto a la política fiscal, vemos que la consolidación se ha reiniciado, pero se necesitarán más medidas para cumplir con la regla fiscal y preservar la sostenibilidad de la deuda, sobre todo a partir del año que viene. Esto implica mejorar la eficiencia del gasto, contener el crecimiento del empleo del sector público y avanzar hacia una reforma tributaria que permita la ampliación de la base y reducir exenciones tributarias ineficientes. Finalmente, y como prioritario, Perú debe elevar el crecimiento de largo plazo, para lo que creemos prioritario: simplificar regulaciones y permisos, mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno y reducir costos laborales no salariales, sobre todo para los trabajadores de bajos ingresos, que esto, acompañado con mejoras en educación y habilidades, permitiría facilitar la formalización, impulsar la inversión y mejorar la calidad del empleo.
Y con esto cerramos la presentación y le doy la palabra a Adriana. Muchas gracias, Paula. Tengo una pregunta para Luis. Luis, ¿por qué los aumentos de tarifas en Estados Unidos aún no han tenido un impacto visible en la inflación y la actividad? ¿Y cuándo se espera que los consumidores en Estados Unidos y a nivel global empiecen a sentir plenamente sus efectos? Te Muchas, escuchamos. muchas gracias, Adriana. Sí, es una pregunta muy interesante. Eh, no hemos visto el impacto como lo habíamos esperado, ¿no? Hace unos meses, cuando publicamos nuestra evaluación en el mes de junio. Y eso no quiere decir que los impactos no se van a materializar. Al contrario, lo que ha pasado es que básicamente hay muchas razones por las cuales los impactos no sean tan inmediatos como habíamos esperado. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen márgenes, han absorbido el impacto del aumento de aranceles en sus márgenes. Hay otras empresas que tenían stocks de bienes importados y que podían seguir poniendo estos bienes en los mercados domésticos sin tener que aumentar los precios debido al aumento de los aranceles, ¿no? Hay rezagos entre la aplicación de los aranceles, el anuncio de la aplicación en práctica de estas medidas de comercio internacional. Entonces, hay varias razones que explican por qué el impacto no ha sido tan rápido como lo habíamos imaginado, pero estamos seguros de que en los próximos meses, a medida en que los márgenes se hayan, que no haya más márgenes por empresas, que los stocks ya se agoten y que la economía pueda entonces no tenga modos, ¿no?, de seguir transaccionando los bienes importados de la misma forma, entonces los impactos se van a sentir. Ya tenemos indicadores en Estados Unidos que los bienes más intensivos o los sectores de la economía más intensivos en importaciones o los bienes producidos en Estados Unidos con insumos importados que ya están sufriendo un aumento, una presión a la alza relacionado con los costos de los aranceles. Entonces, es una cuestión más de cuándo y de cómo. Y al mismo tiempo, Adriana, hay otros factores, ¿no?, que han amortiguado el impacto de los aranceles en la economía. Por ejemplo, la inversión en las TICs que Alberto ha mencionado, que yo mencioné al comienzo, ha sido tan fuerte que ha contribuido a aumentar la resiliencia de nuestras economías. Entonces, no es que los impactos no sean reales, no es que los costos de restricciones al comercio internacional sean bajos, es que hay otros factores que han compensado de alguna forma lo que se ha visto hasta ahora y una cuestión de tiempo a que los impactos y las presiones se manifiesten en nuestros indicadores. Ujú. Muchas gracias, Luis. Vamos a una pregunta acerca de México. Esta la formula Jessica Becerra del diario La Jornada de México. Dice, ¿qué necesita México para crecer más? ¿Preocuparía el nivel de deuda y de déficit? ¿Qué riesgos tiene la economía mexicana? Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias a Jessica por la pregunta. Sí, para crecer más, México necesita reformas adicionales y hay algunas reformas que pueden dar rédito a corto plazo y ahí creemos que el esfuerzo para digitalizar y simplificar las regulaciones puede dar resultados a corto plazo. Creemos también que reforzar la educación temprana también podría dar créditos a corto plazo y hay otras reformas que son necesarias y que ayudarían a México a crecer más en el mediano plazo y ahí vemos la área educativa como un área prioritaria. Respecto a la situación fiscal, la situación está a vigilar en el sentido de que la deuda y el déficit están en niveles relativamente altos desde un punto de vista histórico. Es todavía, en comparativa internacional, no son tan elevados si lo comparamos con otras regiones, pero es un área en el que hay que actuar, ya que unas economías abiertas como México pues están más sujetas a este tipo de shocks. Y ahí hay un proceso de consolidación fiscal en marcha y creemos que es necesario continuar con él.
y creemos que es necesario tener también medidas por el lado de los ingresos y complementarlas con algunas medidas para mejorar la eficiencia del gasto público. Y en cuanto a riesgos para la economía mexicana, un riesgo importante para México hoy en día es la situación de Estados Unidos, dado que las exportaciones están siendo el motor fundamental de crecimiento, pues México, en caso de que la aceleración en Estados Unidos fuera más acusada de lo previsto, pues eso sería un shock importante para México. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos con otra pregunta para Dimitri acerca de Chile. Es de Amanda Santilla del Diario Financiero de Chile. ¿Cómo ven el actual panorama fiscal de Chile pensando en que recientemente se ha aprobado el presupuesto? ¿Y cuál es la proyección que tiene para el cobre y el impacto que podría tener en la economía chilena y el tipo de cambio? Antes de pasar a la respuesta, pásennos sus correos electrónicos a los periodistas que han hecho sus preguntas en caso de que no nos dé tiempo de responder. Muchas gracias. Adelante, Dimitri. En términos del panorama fiscal para Chile, lo que proyectamos es que la consolidación fiscal va a seguir en la senda ya presupuestada. Ya se viene reduciendo el déficit, tanto el efectivo como el estructural. Quizás lo más importante no es tanto la velocidad, sino la calidad de la conciliación fiscal. Es importante mejorar la eficiencia del gasto, contener el gasto. Y cuando la trayectoria fiscal es creíble, en general las primas de riesgo suelen bajar y las inversiones privadas se facilitan así. Con respecto al cobre y a las exportaciones, la proyección asume precios estables y cantidades ligeramente crecientes por las cantidades crecientes, en parte por la inversión que se está viendo que es muy alta en minería y en otra parte porque hubo una contracción técnica en el último trimestre, lo cual va a tener un efecto base en el 2026 que se espera que sea relativamente alto. Sí, muchas gracias. Sí, te agradezco. Vamos con la última pregunta. Es de Marta Morales de la revista Semana de Colombia. Dice, ¿qué debería tener una reforma tributaria en Colombia para que pueda tener acogida en el Congreso de la República? En medio de una coyuntura política debido a la proximidad de las elecciones. Adelante. Gracias, Marta, por la pregunta. Nosotros de la OCDE ya desde años estamos recomendando que Colombia adopte una reforma integral fiscal. ¿Qué elementos tiene? Tiene un traslado de los impuestos a las empresas hacia los ingresos personales de personas naturales, que en Colombia son más bajos que en cualquier país de la OCDE y tiene umbrales más altos que en cualquier país de la OCDE. Tiene que ver con la reducción de gastos fiscales ineficientes, exenciones tributarias, que básicamente son tasas especiales más bajas para ciertos sectores, ciertos bienes que no necesariamente tienen una justificación técnica. Tiene que ver con la lucha contra la evasión tributaria, que es ya algo que se está llevando a cabo desde hace algunos años. Y también la reducción de las rigideces de gasto, ¿no? Que incluye el sistema de transferencias fiscales nacionales, como incluso el sistema general de participaciones. Entonces, y todo eso, porque digamos integral, porque pensamos que para reducir la incertidumbre y dar previsibilidad, esa reforma debería ser gradual, debería ser anunciada y después implementada a través de varios años. Entonces, entendemos que el contexto político no siempre se da para una forma así integral. Pensamos que los proyectos que hubo de la reforma tributaria actualmente, en muy reciente pasado, acogían varios elementos que también estaban consistentes con lo que hemos recomendado. Y ahí el resto obviamente es una cuestión, ¿no? de decisiones políticas en cuanto a adoptar reformas. Sí, muchas gracias. Les agradecemos a todos los periodistas sus preguntas. Desafortunadamente tenemos que terminar esta
esta conferencia de prensa, pero les prometemos responder todas sus preguntas. Pueden enviárnoslas también a adriana.montejano@osd.org y las responderemos. Y bueno, pues sin más, les agradecemos mucho a nuestros expertos por sus presentaciones, a la prensa por su interés, mil gracias, y a las más de 240 personas que se conectaron. Gracias por aquí. En 10 minutos seguimos con bueno, en menos, en 7 minutos seguimos con el panel de alto nivel, transformación digital del sector público, un motor para la productividad. El enlace está allí para que se registren. Por favor, no olviden pasar al otro enlace una vez terminando esta sesión. Y antes de cerrar, les invito rápidamente a seguir nuestras redes sociales en inglés y en español. Y muchas gracias a todos. Hasta pronto y que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos.